Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios creador, un Dios, Señor, salvador. Gracias porque todo eso lo aprendimos durante el seminario, Señor. Gracias porque hoy esos muchachos pudieron sacar el tiempo de ellos para venir a escuchar tu palabra, Señor, a aprender de tu palabra, Señor. Entonces, seamos gracias a cada uno de los maestros y los muchachos que pudimos venir hoy. Te pedimos que seas tú operando ese corazón, que sus oídos estén abiertos a la palabra, que sus corazones estén sensibles a la palabra, Señor, para que esa palabra pueda bajar y caer en buena tierra, Señor, para que ellos puedan entender el Evangelio el día de hoy, Señor, para que las buenas nuevas les lleguen, Señor, y que ellos puedan ser salvos también, Señor. Que su esperanza sea una esperanza viva, una esperanza en el cielo, Señor, así como la tenemos muchos. Te damos gracias. Te pedimos también por mí, Señor, que voy a impartir tu palabra, que no sean palabras humanas, Señor, sino que sea tu palabra la que haga ahora en el día de hoy en estos muchachos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, chicos, hoy es el último día del seminario, ¿verdad? Ya vimos durante estos últimos 3 sábados, conocimos quién era Dios, cómo era Dios, ¿verdad? Un Dios creador que creó los cielos y la tierra, creó todos los animales, las plantas, ¿verdad? También un Dios que creó al hombre, ¿se acuerdan? Del polvo de la tierra, Adán, que por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo, ¿verdad? Recuerdan que Adán pecó comiendo el fruto que no tenía que comer, se sintió desnudo, tuvo vergüenza, ahí fue cuando inició el pecado. Entonces el pecado entró al mundo por un hombre que fue Adán, y después de ahí todas las generaciones y todos los hombres que han nacido después de Adán, todos venimos con pecado, también lo aprendimos, ¿verdad? No aprendemos a pecar, sino que el pecado viene dentro de nosotros, ¿verdad? Eso también lo aprendimos. También aprendimos que Dios, el carácter de Dios y las decisiones de Dios no cambian, ¿verdad? Si Dios toma una decisión, esa decisión la va a hacer, ¿verdad? Acuérdate, castigó al pueblo por no obedecerlos y los tuvo 40 años, ¿verdad? Los destruyó, los mataron, ¿se acuerdan? Las cámaras de gases. Hitler mató un montón de gente, ¿verdad? Y eso fue una decisión del carácter de Dios. Y también aprendimos que en las cosas que Dios creó el cielo y el infierno, ¿verdad? ¿Recuerdan? El cielo no va a haber luz porque Dios es la luz, ¿verdad? No iba a haber dolor, no iba a haber llanto, no iba a haber angustia, no va a haber tristeza en el cielo, ¿verdad? Más en el infierno va a haber todo lo que no hay en el cielo, ¿verdad? Dolor, tristeza, angustia, llanto, todo eso va a haber en el infierno. Y también Dios puso reglas, ¿verdad? Para entrar al cielo hay que estar limpio de pecado, justos delante de Él, sin ni siquiera un solo pecado. No vamos a hablar de muchos, con solo uno que ya lo vimos, ¿verdad? También Dios puso la regla de que para entrar al infierno es todo aquel que tiene pecado. Que el que tiene pecado tiene que morir por ese pecado y ir al infierno. Así Dios lo estableció, ¿verdad? Y ya vimos que Dios no cambia de su forma de pensar y sus decisiones. Entonces, hoy vamos a ver, ¿verdad? También aprendimos que no podemos cambiar. ¿Se acuerdan el ejemplo del lobo, verdad? Que el lobo se vistió de oveja porque quería ser oveja y siguió siendo lobo, ¿verdad? Entonces, por más que queramos nosotros tapar, ocultar nuestro pecado, no podemos cambiarlo, ¿verdad? Seguimos siendo el mismo pecador.
Entonces hoy vamos a aprender cómo vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Si tenemos que hacer algo nosotros o si no tenemos que hacer nada. Hoy lo vamos a aprender. Bien, vamos a iniciar con Romanos 3:20. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Entonces, por la ley no podemos ser justos, dice la palabra, ¿verdad? ¿Qué es justificado? Justificado es perdonado, ¿verdad? Delante de Dios. Entonces, aunque usted se porte bien, eso quiere decir eso, que usted se porte bien, que cumpla los mandamientos. ¿Se acuerda? Vimos los 10 mandamientos y analizamos como 4 o 5, que era no robar, no mentir, ¿verdad? Aunque usted cumpla esos 10, no va a ser justificado delante de Dios, ¿verdad? Igual de 10 hicimos 5 y los 5 fallamos, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es la ley? La ley es para darnos cuenta que tenemos pecado, ¿verdad? Porque si la ley no dice que es malo mentir, entonces mentimos y no sabemos que es malo, ¿verdad? Pero si ya la ley dice, o hay un rótulo que dice, no mentirás, entonces ya si mentimos sabemos que está mal, ¿verdad? Entonces para eso es la ley, para darnos cuenta qué tanto pecado tenemos nosotros. La ley es como un espejo, ¿verdad? Usted se ve, la ley es para reflejar lo que somos nosotros, pecadores. No por la ley, no por hacer las cosas bien, vamos a entrar al cielo, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esto. Jeremías 13:23. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal, ¿verdad? Eso quiere decir que si usted, ahorita vamos a ver esta imagen. Me ayuda con la imagen, Ale. El leopardo no puede cambiar las manchas, ¿verdad? El leopardo está aquí para ustedes. Es manchado, es amarillo con manchas negras. El leopardo no puede decir, me va a quedar amarillo y blanco, ¿verdad? Me va a quitar las manchas, no puede. Y el etíope es este muchacho color negro, es negro, ¿verdad? No puede decir, no, quiero ser blanco, ¿verdad? O el blanco puede decir, quiero ser negro, no podemos cambiar. Esa imagen es lo que quiere decir este otro versículo. Mudará el etíope su piel, o sea, podemos cambiar de piel, o el leopardo quitar las manchas, no podemos, ¿verdad? Ellos no pueden cambiar. Entonces dice, ¿podéis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? ¿Verdad? Nos está comparando. Entonces primero dice, ellos no pueden. Ahora, usted puede hacer bien si está acostumbrado a hacer el mal, ¿verdad? No podemos cambiar tampoco, ¿verdad? Entonces, ahí nos está diciendo la palabra que no podemos cambiar. Dice Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, ¿verdad? Entonces, vea cómo nos está comparando el Señor. Nos está diciendo que todos nosotros somos como suciedad, ¿verdad? Estamos sucios delante de Dios, delante de Dios. ¿Dónde nos ve Dios? ¿Dónde nos ve Dios? Sucios, ¿verdad? ¿Y sucios de qué forma? Del pecado, ¿verdad? Recuerden que el Señor no nos ve a nosotros así afuera, como anda hoy vestido nosotros, ¿verdad? No nos ve, que él dice, ah, mira, Pablo se puso una camisa roja. No, Dios ve nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, si nuestro corazón está lleno de pecados, entonces por eso Él nos ve sucios. Dice, porque nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Entonces, ¿qué son nuestras justicias? Todo lo que nosotros queramos hacer bien para quedar bien delante de Dios, ¿verdad? Para que Dios nos perdone nuestros pecados. Entonces, la vez pasada vimos que dos personas iban a orar, ¿verdad? Y uno decía, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo voy, le ayudo a los pobres, yo hago, decía, ¿verdad?
Esas son las justicias de Él, ¿verdad? Eso Dios lo ve como un sapo de inmundicia, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, yo voy a ir al colegio, a la iglesia, voy a ir a la iglesia, me voy a portar bien para que Dios me vea y así me perdone mis pecados. No, eso no sirve, no sirve, ¿verdad? Igual Dios nos va a seguir viendo como sapo de inmundicia, como sucios, nos va a ver Dios, ¿verdad? Dice Jeremías 17, 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Es que nos está diciendo que no hay nada más malo, más engañoso que nuestro corazón. El corazón nos engaña, ¿verdad? A veces sentimos bien, a veces nos sentimos contentos, tristes, así nos engaña el corazón. Dice, y es perverso nuestro corazón, dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? Muy difícil conocer el corazón de nosotros. Yo no puedo conocer el corazón de Stacy, ¿verdad? Porque yo no sé lo que está pensando Stacy. Pero vea lo que dice Jehová. El 10 dice, yo Jehová, Dios, que escudriño la mente, que pruebe el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, yo no puedo ver el corazón de Johansen, ni la mente de Johansen, no lo puedo ver yo, pero Dios sí lo ve, ¿verdad? Y dice, yo escudriño. ¿Qué es escudriñar? Ya lo vimos, revisar, investigar, ¿verdad? Estar ahí, revisando. Entonces, ¿qué dice Dios? Yo Dios o yo Jehová, que reviso la mente y pruebo el corazón de nosotros, de cada uno de nosotros. Entonces, si usted peca con su mente, aunque sea con la mente, que nadie se dé cuenta, si usted está pensando, Dios eso lo ve, ¿verdad? Dios ve nuestros corazones. Entonces, a ustedes pueden engañar a su mamá, a su papá, y les pueden mentir a su mamá y a su papá, y no se dan cuenta, pero Dios sí se da cuenta, ¿verdad? Dios sí se da cuenta. Entonces, no podemos esconder nada delante de Dios. Dice Romanos 3, 10 y 12, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, ¿verdad? Entonces, dice la palabra, no hay justo, no hay nadie bueno. Todos hacemos mal. Todos tenemos algo malo. Entonces, por eso la Biblia dice que no hay justo. No hay nadie bueno. No hay nadie que busque a Dios, dice. ¿Verdad? Stacy, no hay nadie que busque a Dios. La gente dice, ay, hoy me levanté con ganas de ir a la iglesia a buscar a Dios. No, hay que estarles insistiendo, vamos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra y la gente no quiere, ¿verdad? Vamos al colegio de la iglesia y a veces vienen, a veces no vienen, porque no hay nadie que quiera buscar a Dios, no hay nadie que haga lo bueno, ¿verdad? Dice la palabra. Y recuerden que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, entonces Dios está diciendo esto, no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Dice Hechos 19:30, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa pregunta está en la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Entonces, ya vimos, no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos cambiar nuestra mente, no podemos hacer nada para que Dios diga, ah, sí, lo voy a perdonar. No podemos, ¿verdad? Entonces, si no podemos hacer eso y tenemos un solo pecado, ¿verdad? Uno solo. Y usted sabe cuál es su pecado. Con solo ese pecado no puede entrar al cielo, ¿verdad? Estamos en el infierno. Entonces, vea que en Hechos 19:30 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Verdad? Esa es la pregunta del millón. Dice Hechos 19:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos?
Creer. Cree en el Señor Jesucristo, sí, en Dios. Sí, ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que creer, ¿verdad? Hay que creer en Jesús para ser salvo. Entonces, solo tenemos que creer. Dice San Juan 20:31, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok, entonces, si creemos en Jesucristo, ¿verdad? Despiértela ahí, Grayton. Sí, si creemos, vamos a tener vida. Si creemos, vamos a poder entrar y ser salvos. Solamente tenemos que creer en Jesús, ¿verdad? Aquí, véanme a mí. Tenemos que creer en Jesús, nada más. Para tener vida eterna, para tener perdón de pecados, tenemos que creer en Jesús. Pero yo dije, hay que creer en Jesús. Y ustedes me dijeron, sí, yo creo en Jesús, ¿verdad? Pero no solamente es creer de palabra, ¿verdad? Porque uno dice, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted cree en Dios? Sí, sí, yo creo, ¿verdad? Pero no hay algo más allá de solo creer. ¿Por qué? Porque vean, Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Entonces no es solo creer, porque es muy fácil decir yo creo en Dios, nada más, ¿verdad? Hay algo más que creer, o en algo más hay que creer, ¿verdad? No solamente creer en Dios, porque ya que la palabra dice que los demonios, el diablo cree en Dios y tiembla, dice, ¿verdad? Hay algo más que lo vamos a ver. Lucas 1:77 dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Ahí está hablando de Jesús, ¿verdad? Ahí está hablando que para qué iba a venir Jesús a la tierra, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Entonces, ¿quién puede perdonar nuestros pecados? Según este pasaje, Jesús. Jesús vino a perdonarnos. Jesús vino a dar un conocimiento de salvación, ¿verdad? Jesús vino para que nosotros pudiéramos entender qué es salvación y para poder y saber que íbamos a tener salvación a través de él, ¿verdad? Y perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Porque Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Eso dice la palabra. Entonces, con solo un pecado, desobediencia es pecado, ¿verdad? Robar, mentir, todo lo que usted haga, eso es pecado. Entonces, según la palabra, tenemos que morir por ese pecado. Entonces, si morimos, ¿a dónde tenemos que ir? Con el pecado. Al infierno, ¿verdad? Entonces, si tenemos pecado debemos morir, o sea, nos vamos al infierno y no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si nosotros no podemos cambiar nada y usted tiene pecado, tiene que ir al infierno, ¿verdad? Entonces tenemos que ver cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que hacer para obtener esa salvación. ¿Está bien? Vamos a ver. Hebreos 9:22. Dice, casi todo es purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Remisión es perdón, ¿verdad? Pongan atención aquí. Necesito que me vean aquí, ¿verdad? No al techo ni a otro lado, aquí. Dice, ¿cómo tenemos perdón? Dice que a través de la sangre, con derramamiento de sangre, sin sangre y sin derramamiento. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces,
Si no hay sangre de por medio, no hay perdón. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, ¿cómo podemos tener perdón de pecados? Con sangre. Se van los pecados. Eso es lo que quiere decir. Dice Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Verdad? Entonces, dice el Señor que la sangre va a hacer expiación, o sea, que nos va a perdonar a través de la sangre. Dice ese versículo. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, ¿verdad? Necesitamos sangre para poder vivir, ¿cierto? Si no tenemos sangre, no podemos vivir, ¿verdad? Dice, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. ¿Quién dio la sangre? Jesús, ahí está hablando Jesús, ¿verdad? Dios, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea, la sangre que Dios está hablando ahí nos va a dar perdón de pecados. Vean este ejemplo. ¿Ustedes creen que esto pueda suceder? Están en la cárcel. Uno es, el de aquí es violador y el de aquí es homicida, mató. Entonces uno le dice al otro, yo por ti iré a la cárcel. Yo por ti pagaré tus pecados. ¿Verdad? El pecador ya tiene bastante pecado que no puede cargar a sí mismo. Se necesita un perdón perfecto de alguien que no tenga ningún pecado. ¿Qué quiere decir esa imagen? Vamos a ver. Usted le diría a, bueno, Brayton y Johansen, que son hermanos. Su mamá le va a pegar a Johansen porque él hizo algo malo. Entonces Brayton viene y le dice a la mamá, mami, no le pague a Johansen, pégueme a mí. Yo asumo la responsabilidad, pégueme a mí. Deme con ese garrote a mí. ¿Verdad? Muy difícil. ¿Verdad? Que Brayton diga, yo le pongo la espalda en vez de Johansen. Muy difícil. O al revés, ¿verdad? Que van a darle a Johansen, a Brayton, y que Johansen diga, no le pegue, yo voy a pagar por lo que Brayton hizo, yo lo voy a pagar, pégueme a mí. Es muy difícil, ¿verdad? Que lo hagamos. Y eso siendo hermanos. Y si no son nada, mucho peor, ¿verdad? David no va a ir a decirle a la mamá esta y si no le pegue, no la castigue, pégueme a mí. No, ¿verdad? Mucho menos. No son nada. Si no lo hacemos en la familia, mucho menos no siendo familia. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces nosotros no le podemos decir a Dios, Dios, yo voy a ir al infierno por los pecados de mi esposa, la maestra Yenori. Entonces yo no le puedo decir eso a Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo voy a cargar el pecado de Isaac. Mándeme a mí al infierno y a Isaac no. No se puede, ¿verdad? Mis pecados son mis pecados y los pecados de Isaac son los pecados de él, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir esta imagen. Muy difícil, no lo podemos hacer, ¿verdad? Nosotros no lo podemos hacer, pero hubo alguien que sí lo hizo por nosotros, ¿verdad? Que él se puso en vez de nosotros para sufrir el castigo del pecado, para morir por el pecado por nosotros, ¿verdad? San Juan 3:16 dice, porque tal manera amó Dios al mundo. ¿A quién amó Dios? Al mundo, ¿verdad? No está hablando de un país, no está hablando de una persona, de un barrio, es al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es el Hijo unigénito de Dios? Jesús, ¿verdad? Entonces, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué dice este versículo? Dios amó tanto al mundo que dijo, voy a mandar a mi Hijo para que muera por Johansen, para que muera por Rayton, por Pablo, por todos nosotros.
¿verdad? El amor de Dios es tanto que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Algo que Johansen no va a hacer por Brayton, ni Brayton por Johansen, ni Minor por Gerald, ni Gerald por Minor. Muy difícil. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, mandó a su Hijo. ¿Para qué? Para que tuviéramos vida eterna, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos tener vida eterna? Creyendo. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Verdad? Solo así tenemos vida eterna. Dice 1 Juan 3, 5. Y sabéis que Él apareció. ¿Quién es Él? Jesús. ¿Verdad? Para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. Entonces, ojo aquí, chicos. Jesús vino para quitar nuestros pecados. El pecado de cada uno de nosotros. Jesús vino. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Verdad? ¿Se acuerda? Eso lo vimos en una lección. ¿Por qué no tenía pecado Jesús? Porque Jesús es hijo de María, pero el papá de Jesús era Dios, no era Adán. ¿Se acuerdan? Entonces, todo mundo que nació de Adán para acá hasta el día de hoy, hasta el que está naciendo hoy, nace mañana, viene con pecado, ¿verdad? Porque el papá es pecador y la mamá es pecadora. Pero Jesús no tenía pecado. ¿Por qué? Porque la mamá era una mujer, María, pero el papá, ¿quién era? Dios, ¿verdad? Entonces no tenía pecado. Por eso Él pudo venir a llevar nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, ¿para qué vino Jesús? Para quitar nuestros pecados. Para quitar nuestros pecados vino Jesús. Vean, chicos, San Juan 1:29. El siguiente día vino vio Juan, a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Juan estaba bautizando en el río, estaba bautizando a la gente. Juan le estaba preparando el camino a Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista estaba primero que Jesús y él iba preparando el camino a Jesús. Por eso iba bautizando a la gente, para que la gente fuera repitiendo. Pero cuando Juan ve que venía Jesús, dice, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Cordero de Dios? Y necesito, chicos, véanme. Véame. Aquí, necesito que vea aquí, quédese quieto y véame a mí. Necesito aquí que ponga mucha atención. El Cordero de Dios. Juan ve a Jesús allá donde viene caminando y lo compara con un cordero. Le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Verdad? Juan lo está comparando a Jesús con un cordero. ¿Por qué lo está comparando con un cordero? ¿Verdad? Lo vamos a aprender, pero necesito que me pongan mucha atención. ¿Por qué lo compara con cordero? ¿Verdad? Vamos a ver por qué. Dice en Éxodo 12, 5 y 7. El animal, bueno, antes de eso le voy a explicar. En tiempo antes de Jesús, Dios había establecido para el pueblo de Israel un método para perdonar los pecados. Entonces, ¿qué tenía que hacer? El pueblo de Israel tenía que traer una oveja o un cordero o un becerro para ser sacrificado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, el maestro Rodney vivía en ese tiempo. Entonces él, para que Dios le perdonara los pecados del maestro Rodney, tenía que traer una oveja o un cordero, ¿verdad? Y lo traía a la iglesia y él oraba por ese cordero y los pecados de él se pasaban al cordero y el cordero tenía que morir por los pecados del maestro Rodney, ¿verdad? Entonces, ese perdón era por un año, ¿verdad? Durante un año. Así era como Dios había establecido al pueblo de Israel que así iban a ser perdonados los pecados. Por eso, Juan lo compara a Jesús con un cordero, ¿verdad?
¿Por qué? Porque ¿cómo se quitaba el pecado? ¿A través de qué? Del cordero que usted llevaba a la iglesia, ¿verdad? A través de ese cordero, sus pecados habían sido perdonados, ¿verdad, Stacy? Entonces, por eso Juan lo compara con un cordero. Y vean, ¿cómo tenía que ser ese cordero? Dice Éxodo 12, 5 y 7. El animal será sin defecto. O sea, no podía tener un defecto. Tenía que estar bien bonito, bien hecho. Macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre, ojo, la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo van de comer, ¿verdad? Entonces, la sangre, ¿verdad? Había derramamiento de sangre, ¿verdad? Por eso Juan lo comparó a Jesús con cordero. Así era como antes lo hacían, ¿verdad? La gente traía al tabernáculo el cabro, la oveja, y ahí oraba por él, se pasaban los pecados y ese cordero tenía que morir, ¿verdad? Dice, y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación 1 vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Entonces, ¿qué le dijo Jehová a Moisés? Esto lo tienen que hacer, ¿verdad? Por estatuto, por un mandato, tenían que hacerlo. Y era 1 vez al año. Entonces, y era por todos los pecados. Entonces, ¿qué pasaba con esto, chicos? Era algo imperfecto, no era bueno ese sacrificio. ¿Por qué? Porque era 1 vez al año. Entonces, usted venía hoy se cumplía el año y oraba por su cordero, lo mataban y sus pecados habían sido perdonados, pero esos pecados eran los pasados, ¿verdad? Hoy lo hizo, pero mañana usted pecaba y se iba al infierno. ¿Por qué? Porque ese pecado no entraba en este sacrificio. Había que esperar 1 año más para poderlo matar, ¿verdad? Entonces era un sacrificio imperfecto, ¿verdad? Entonces usted no podía vivir tranquilo, ¿verdad? Porque ya había matado, ya pasó 1 año, lo voy a matar para que me perdonen estos pecados. Eso fue en la mañana, pero en la tarde pecó, ya estaba mal, ¿verdad? Tenía que esperar 1 año para que Dios le perdonara ese pecado, y si moría antes iba para el infierno, ¿verdad? Era un pecado, era un sacrificio imperfecto. Ahí se ve donde estaban trayendo las ovejas, las cabras, ¿verdad? Las mataban y recogían. Ale, me ayuda con la. Y ahí las mataban, ahí oraban, las mataban y recogían la sangre. Y después la llevaban a ese lugar, ¿verdad? Este lado donde está la persona es el lugar santísimo. Ahí el sacerdote entraba con la sangre. Ahí entraba con la sangre y la rociaba, ¿verdad? Si Dios aceptaba y Dios perdonaba al pueblo, esa persona salía viva de ahí. Si no los aceptaba, si no los perdonaba, esa persona moría ahí, ¿verdad? Entonces, eso era la forma de cómo Dios les había puesto a ellos perdonar el pecado. Algo similar a esto, muchachos. Esa persona está de negro porque tiene mucho pecado, ¿verdad? Entonces, esa persona, póngale su nombre, ¿verdad? Tiene pecado, está negro, y él llevaba una oveja o un cordero que estaba blanco, ¿verdad? No tenía pecado. ¿Se acuerda que la palabra decía no tenía que tener defecto, tenía que ser de 1 año, tenía que estar perfecto? Entonces, ¿qué pasaba? Ponía las manos sobre él y oraba. Entonces, simbólicamente pasaba eso, ¿verdad?
el pecado que estaba en la persona se pasaba a la oveja, ¿verdad? Entonces, ya la oveja estaba negra y la persona limpia. Eso era, digamos, de una forma simbólica, ¿verdad? Entonces, supuestamente usted oraba y los pecados estaban ahí pesados. Algo así para que lo entiendan, ¿verdad? Y ya cuando este pecado pasaba a las ovejas tenía que morir, ¿verdad? El cordero moría, derramaba su sangre y esa sangre era la que perdonaba los pecados de la persona. ¿Me están entendiendo? Sí, ¿verdad? Entonces, de esa forma ellos tenían que perdonar. De esa forma eran perdonados sus pecados, ¿verdad? Entonces, vamos otra vez a este. Dice, al siguiente día vio a Juan, a Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, ya entendemos por qué Juan lo compara con Cordero. ¿Por qué? Porque Juan, el Bautista, estaba acostumbrado a eso, que tenía que traer un Cordero, orar por él, sacrificarlo y sus pecados eran perdonados. Por eso Juan lo compara con un Cordero. Entonces, ¿por qué con un Cordero? ¿Qué venía a hacer Jesús? Jesús tenía que venir a morir como este Cordero. ¿Por qué? Por los pecados de nosotros, ¿verdad? Entonces Dios dice, ese sacrificio hay sangre, pero es imperfecto, es por un año. Entonces Dios dice, yo lo voy a hacer perfecto, porque Dios solo hace perfecto. Y dice, voy a mandar a mi hijo, para que mi hijo sea como un cordero, y que muera, que derrame toda su sangre, y así yo pueda perdonar a todas las personas, ¿verdad? Por eso Juan lo compara como un cordero. Jesús venía como un cordero a morir por nuestra sangre, por nuestros pecados. Dice Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahí en esa parte está hablando de la sangre de Jesús. No es por una oveja, no es por un cabro, no es por un macho cabrío, sino por la propia sangre, sino por su propia sangre. ¿Por la sangre de quién? De Jesús. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir este versículo? Que no es por la sangre de la cabra ni el becerro, sino que era por la sangre de Jesús. ¿Verdad? Dice, entró una vez y para siempre el lugar santísimo. ¿Cuál era el lugar santísimo? Aquí donde está el Señor, derramando la sangre. ¿Verdad? Cuando Jesús muere y derrama toda la sangre, Jesús entra a ese lugar. Y ahí nos perdonan nuestros pecados. Dice, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, Jesús viene y hace todo el proceso como la oveja, como el cordero. Se le pasan los pecados de nosotros a Jesús. Jesús muere, Jesús derrama toda su sangre, Jesús va al lugar santísimo y ahí obtenemos eterna redención. Ahí tenemos nuestro pecado eterno, nuestro perdón eterno, ¿verdad? Entonces es por la sangre de Jesús. Entonces vean, en la época del Antiguo Testamento las bestias murieron en lugar de las personas. Entonces esa oveja murió, esa sangre está limpiando el pecado de alguna persona en aquella época, ¿verdad? Alguien la cuidó, alguien la llevó, alguien oró por ella, le pasaron los pecados y murió. En la época del Antiguo Testamento. Dice, en la época del Nuevo Testamento, en esta época de nosotros, Jesús murió en lugar de las personas. Entonces Jesús murió en la cruz, derramó toda la sangre por los pecados de nosotros. Así como el pecado pasaba a las ovejas, en nuestros pecados se pasaron a Jesús. Y Él murió como murió esa oveja por nosotros. ¿Verdad? Ahí están las flechas, las dos son eternidad. De la cruz
para acá, del lado de ustedes, está el pasado, el presente, el futuro. Y Jesús dice que dice, por su propia sangre, entró una vez para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, Él quitó el pecado del mundo, ¿verdad? Y nos dio una eterna redención. Vamos a verlo aquí. En los dos lados hay eternidad, ¿verdad? Aquí está Adán, ¿verdad? Está Abraham, está la cruz, y después de ahí para acá estamos nosotros, el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Y abajo está eterna redención. Ahí está todo el pecado. ¿Qué hizo Jesús? Agarró todo ese pecado y dijo en la cruz, consumado es, y lo tapó con sangre, ¿verdad? Entonces, vea, ese rosado es el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, antes de Jesús, Dios veía así para abajo y nos veía a nosotros así, con esa mancha rosada, digamos que negra. Dios veía nuestros pecados. Entonces Dios dice, ay, voy a ver abajo, mira, ahí está Stacy, pero ¿cómo había a Stacy? Con pecado. Entonces, ¿cómo la veía así? Con una mancha, tiene pecado. Pero vino Jesús y perdonó los pecados de Stacy en la cruz. Entonces ya Jesús, ahora ve, es Dios, ve para abajo y ve Stacy, ¿qué ve? La sangre de Jesús. Entonces ya no lee la mancha de pecado de Stacy, sino lee la sangre de Jesús, ¿verdad? Entonces recuerdan, Jesús, Dios ve nuestros corazones. Dios no nos ve a nosotros así, es nuestros corazones. Entonces, si tenemos salvación, tenemos esa mancha, una mancha roja, si lo quieren ver así, que es la sangre de Jesús. Entonces, digamos que ese es todo el mundo, y en uno de esos corazones estamos nosotros, ¿verdad? Desde el principio hasta el fin. Y Jesús agarró todos esos pecados de todo el mundo y se los llevó Él en la cruz, ¿verdad? Y nos dio una eterna redención. Y Él murió ahí en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Por todos, por los de ayer, los de hoy y los de mañana. Por su mentira de ayer, por la mentira de hoy, por la mentira de mañana. Por lo que usted se robó ayer, lo que se robó hoy, lo que se va a robar mañana. Todo eso se lo llevó Jesús ahí, ¿verdad? Dice que le pusieron una corona. Derramó sangre de su cabeza cuando le pusieron la corona, ¿verdad? Eso eran por los pecados de nuestra mente, ¿verdad? Con todos los pecados que usted hiciera con la mente, ahí estaba, la sangre saliendo, ¿verdad? Con los pecados que usted hizo con la mano, robar, todo lo que usted haya cometido con la mano. Con los pies nos llevan a pecar, nos llevan a lugares donde no tenemos que ir, ¿verdad? Y de su corazón, él le clavó una lanza a Jesús en el corazón y le salió su sangre, ¿verdad? Entonces, no hay un lugar donde no haya quedado sin sangre, toda la sangre, su pecado de su mente, de su corazón, de sus manos, de sus pies, todo quedó bañado de sangre, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús está ahí, se está muriendo ya, lo último, dice San Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces, ya cuando Jesús antes de morir dijo, consumado es. ¿Qué era consumado es? ¿Quién recuerda? Ya lo habíamos visto. Que ya fue hecho, ¿verdad? Ustedes le dicen, Breito, vaya y lava los platos. Usted va y lava los platos y dice, mami, ya terminé. Ya lo hice, ya lo consumé, ya lo hice, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Ya fue hecho, ¿verdad? Consumado es, ya lo terminé, ya lo hice, como ustedes quieran llamarlo, así está diciendo Jesús. ¿Y qué fue lo que terminó Jesús? Lo que Él vino a hacer, como un cordero, a pagar por nuestros pecados. Él sufrió castigo, lo azotaron, lo golpearon, ¿verdad? Por nuestros pecados.
Vamos a ver si se ve este video. Ok, chicos, eso vino a hacer Jesús, lo que le hicieron ahí. Eso es una película, pero eso se asemeja mucho a lo que él pasó. Lo que él pasó tenía que haberlo pasado ustedes o yo. Les tocaba a nosotros vivir eso, ¿verdad? El morir por nuestros pecados, así. Y era el ejemplo que yo les ponía de Brayton y Johansen y Isaac y ellos, ¿verdad? Él, sin conocernos, tomó nuestro lugar y murió por nosotros, ¿verdad? Sin conocernos. Él dijo, no, yo voy a ir a morir por todos, ¿verdad? Y eso no lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero Él lo hizo por nosotros. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Lo que hizo Jesús para los pecadores. Dice, se llevó todo el pecado del mundo, ¿verdad? Y murió en lugar de nosotros. Eso vino a hacer Jesús.
Se llevó todo el pecado del mundo, todo, no quedó ni uno solo. Y murió por nosotros, ¿verdad? A nadie le hubiera gustado morir así, ¿verdad? Con los látigos, con todo, ¿verdad? Pues así teníamos que haber muerto, ¿verdad? Pero Jesús dijo, no, yo no voy a dejar que ellos pasen eso, yo voy a ir a morir por ellos, ¿verdad? Solo Jesús, solo Dios podía hacer eso. Dice, Jesús se llevó el pecado del mundo, ahí lo echó en un saco y se lo llevó. Todo el pecado del mundo. Y en ese mundo estamos incluidos nosotros, ¿verdad? Dice 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar los pecados, para salvar a los pecadores. Entonces, ¿Jesús vino a qué? A salvar a los pecadores. ¿Y quiénes somos los pecadores? Nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿quién vino a salvarnos? Jesús vino a salvarlo por sus pecados. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí está hablando de Jesús. Jesús vino a salvar, ¿verdad? Vino a salvar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que con Adán, cuando Adán pecó, nuestro espíritu murió? Se perdió el espíritu, ¿verdad? Y aparte de eso, con todo eso, le dieron el poder a Satanás en muchas cosas. Entonces Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros nos habíamos perdido desde el principio, desde Adán. Estábamos perdidos. Y Jesús vino a buscarnos y a salvarnos. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Por medio de Jesús. No podemos hacer nada nosotros. No podemos. Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas y todos los que en él creyeren. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí es que están hablando de Jesús. Entonces, si usted cree en Jesús, en lo que él hizo ahí en la cruz, que murió por sus pecados, que sufrió todo lo que sufrió por sus pecados, entonces va a tener perdón de pecados, ¿verdad? Romanos 5:19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Ahí está hablando de Adán. Adán desobedeció, ¿se acuerdan? Comió y fue de ahí para acá todos somos pecadores. Dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Está hablando de nosotros, de Adán y de nosotros. Dice, así también por la obediencia de uno. ¿De quién? De Jesús. Los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros hoy? ¿Verdad? Cualquiera de ustedes, ¿qué tuvo que hacer para ser pecador? Nada, ¿verdad? Porque usted es pecador por la desobediencia de Adán. Vea que dice, porque así por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces, Adán pecó, entonces que de ahí para allá todos son pecadores. Aunque usted no haya nacido, ya venía siendo un pecador. Usted no tuvo que hacer nada para pecar, ¿verdad? Yo le decía ayer a él, el sábado pasado, ¿quién enseñó a usted a mentir? Nadie, la mentira le salió así solita, le sale, ¿verdad? A nadie le enseñaron a matar. Venga, yo le voy a enseñar cómo matar a alguien. No, el que mata, mata solo, ¿verdad? Sale. ¿Por qué? Porque ya desde Adán estamos como marcados, como pecadores. Pero dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para ser justos? Para ser limpios de pecado, para ya tener perdón de pecado. Nada. ¿Por qué? Porque ya la obediencia de Jesús lo hizo, ¿verdad? Pónganme en atención. Por la obediencia. Jesús obedeció en la cruz hace 2000, 3000 años. Y ya con solo esa obediencia, ya Brayton, que no había nacido, ni la mamá ni nadie de Brayton, pero ya ellos eran salvos, ya eran justos. ¿Por qué? Porque ya Jesús había obedecido. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe.
Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿qué era gracia? Gracia es regalo, ¿verdad? Gracia es algo inmerecido. Entonces dice que porque por un regalo somos salvos, ¿verdad? Por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es don de Dios. Entonces, ¿quién nos dio ese regalo? Dios. Dios nos dio el regalo de la salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Creer y tener fe, ¿verdad? Creer y tener mucha fe. Eso es lo que necesitamos para ser salvos. Dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, ¿verdad? Entonces, somos salvos no porque hicimos algo, porque no hicimos absolutamente nada, todo lo hizo Jesús, sino por su misericordia, por su amor. Somos salvos. Ok, Isaías 53, 5 y 6. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y mucha atención a la última parte, la que está en colores, chicos. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él. ¿Quién es él? Jesús. Jehová es Dios. Cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una dinámica, ¿sí? Para que entiendan más. Miguel, venga, porfa. Y Rod. Vamos a hacer un ejemplo. Venga, sí. Venga. Sí, usted, venga. Sí, venga. Parece allá, a la par de ellos. Vamos a ver. Ok, vamos a hacer un ejemplo. Estos, ¿cómo era su nombre? Yael. Yael, a ver para allá, Yael. Bueno, Yael, él es Dios. Vamos a suponer que Ronnie es Dios, ¿verdad? Y él, Miguel, el maestro Miguel es Jesús, ¿verdad? Y ustedes, Yael, ¿verdad? Entonces vea, Yael, agarra el maletín. Ese es su pecado de ayer. Y este es su pecado de hoy y el de mañana, ¿verdad? Estos son sus pecados. Lo que usted se robó, lo que usted mintió, lo que usted tenga aquí en su corazón, este es su pecado, ¿verdad? Y dice la palabra que Jehová, ¿quién era Jehová? Él cargó en él, en Jesús, sus pecados. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Jehová quitó sus pecados y se los dio a Jesús en la cruz, ¿verdad? Entonces, Yael, ¿usted tiene pecados? ¿Dónde están sus pecados? Ajá, vea, vamos de nuevo. Este es su corazón, aquí están sus pecados, ¿verdad? Por ese pecado usted tiene que ir al infierno. Pero Jesús vino y murió por usted, por esos pecados. Dios le quitó a usted los pecados y se los dio a Jesús. Ahora, ¿dónde están sus pecados? En Jesús, ¿verdad? Ya usted tiene pecado, ya no tiene pecado, ¿verdad? ¿Quién los tiene? Jesús, ¿verdad? Entonces ya usted no tiene pecado. Jesús tiene sus pecados. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz por sus pecados. Entonces ya usted no tiene pecado, ¿verdad? Sí. ¿Quién nos tiene? Jesús, ¿verdad? Muy bien. Así, todos, chicos,
Jesús se llevó nuestros pecados, ¿verdad? No tenemos pecado, ya no tenemos más pecado, ¿verdad? Entonces, habíamos aprendido que para entrar al cielo ya no teníamos que tener pecados, ¿verdad? Entonces ya nuestros pecados no están, ¿verdad? Están en Jesús. Entonces, podemos entrar al cielo ahora. Ahora ya puede ir al cielo. Sí, ¿verdad? Porque ya no tiene el pecado. El pecado que usted me dijo a mí, yo nací con pecado. Ya ese pecado no lo tiene Jesús. Entonces, si usted muere hoy, ¿para dónde va? Para el cielo, porque ya no tiene el pecado. Ya no va a ir al infierno. Ya se salvó del infierno. ¿Verdad? Ahora va para el cielo. Sí. Bien. Igual todos. Ya nadie tiene ese pecado. Y ahora Jesús lo ve a él ya con no una mancha negra con pecado, sino una mancha con sangre. ¿Verdad? Por la sangre de Jesús. Ya Jesús ya no ve su pecado. ¿Verdad? Y ahora está limpio. Por eso dice, Jesús llevó en él el pecado del mundo, ¿verdad? Ahí se lo llevó todo en un saco, todo. El pecado de nosotros. Ya no tenemos más pecado. Y vean, dice Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré más de tus pecados. A él, pongan atención. Esto dice Dios. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. En otras palabras, Dios dice, yo le borro a usted sus pecados. Dios se los borró. Dice, y no me acordaré, por amor a mí mismo, y no me acordaré más. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice Dios? Dios está diciendo, yo le borré sus pecados y no me voy a acordar más. ¿Verdad? Dios no se va a acordar lo que usted hizo ayer, el pecado de ayer, ya no se va a acordar del pecado de mañana ni el de hoy. ¿Por qué? Porque Él ya los borró, ¿verdad? Dice Dios también en Isaías 44, 22, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí, ¿verdad? Entonces dice que Él como una nube nos quitó las rebeliones, ¿verdad? Y como niebla nuestros pecados, Él los quitó, ya no están. Entonces, ¿qué pide Dios? Que nos volvamos a Él, porque Él nos perdonó. Entonces, tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó. Él borró nuestros pecados. Entonces, tenemos que estar muy agradecidos con Dios. Dice Zacarías 3:9. Dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Verdad? Dios no duró una semana quitando el pecado. En un solo día murió Jesús. Y en ese solo día, Dios quitó el pecado del mundo. En un solo día. ¿Verdad? Igual cuando entró el pecado al mundo con Adán. En un solo día entró el pecado. En un momento. Igual lo quitó. En un solo día. Con la muerte de Jesús. Ahora, yo le pregunto ¿cómo era Jael? Yael. Dice, si pecan los que recibieron la salvación, se pierde la salvación. Si usted mañana peca, ¿para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? Mañana. ¿Para dónde? Diga, no importa lo que piense. ¿Por qué? Acuérdese que Dios quitó su pecado de ayer, el de hoy y el que va a ser mañana. ¿Verdad? Acuérdese que Dios no cambia su forma de pensar, ¿se acuerda? Entonces, si Él dijo que Él le quitó sus pecados y no se va a acordar, ¿verdad? Entonces, el pecado de mañana también está perdonado. Entonces, si usted muere, ¿para dónde va? Para el cielo. La salvación no se pierde, ¿verdad? Tienen que recordar muy bien esto, que el carácter de Dios no cambia,
que Dios no cambia las decisiones. ¿Se acuerda? Lo vimos durante estos sábados. Entonces, si Dios dijo que yo le quité su pecado, el de ayer, el de hoy, el de mañana, y que no se va a acordar, Él lo va a hacer, porque Dios no cambia, ¿verdad? Tienen que tener presente eso. Entonces, la salvación no se pierde, ¿verdad? Esa salvación no se pierde. Aunque usted peque ahora más tarde, ya él, aunque vaya ahora más tarde a su casa y peque, ya ese pecado fue perdonado. Recuerde eso, ¿verdad? Ahora, vea por qué dice la palabra que no se pierde. San Juan 10, 28 y 29. Yo les doy vida eterna, dice Dios, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de mi Padre, de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, que estamos en las manos de Dios, ¿verdad? Y que nadie nos puede arrebatar de las manos de Dios. Entonces, en el momento que nosotros fuimos perdonados, Gerald, en el momento que nosotros fuimos perdonados, Dios nos agarró y nos puso en sus manos, así como este celular. Y dice que nadie las puede sacar. No podemos ser arrebatados de la mano de Dios, ¿verdad? Dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, ¿verdad? Entonces, no podemos ser arrebatados de la mano de Jesús. ¿Está bien? Entonces, otra vez les pregunto, ¿a dónde iría uno si después de recibir la salvación comete pecados? Brayton, ¿a dónde? Al cielo. Stacy, ¿para dónde? Al cielo. Angel, ¿para dónde va uno después de recibir la salvación? Y si comete pecado, ¿para dónde vamos? Para el cielo. Gerald, ¿a dónde? Al cielo. Sí, vamos para el cielo, porque esos pecados también fueron perdonados, ¿verdad? Recuerden, Dios no cambia su forma de pensar y su forma de tomar decisiones. Ya vamos a terminar. Romanos 6:12 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, aquí no vamos a andar pecando ni vamos haciendo cosas malas porque vamos a decir ya Dios me perdonó. No podemos hacerlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya cuando somos perdonados, pongan atención, chicos, cuando fuimos perdonados pasamos a ser hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, si nos portamos mal, Dios nos va a castigar y nos va a disciplinar, ¿verdad? Entonces, no podemos andar ahí haciendo lo que queremos porque ya fuimos salvos. No, de ninguna manera dice, ¿verdad? ¿Por qué? Vea, Hebreos 12:5, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, ¿verdad? Entonces, su papá le pega y su mamá les pega por hacer algo malo, ¿verdad? Si se portan mal y se portan mal y otra vez les pegan, los disciplinan. Así es Dios. En el momento que usted se hace hijo de Dios, cuando obtiene la salvación, es hijo. Y si entonces usted sigue pecando, sigue haciendo lo mismo que hacía, la salvación no se va a perder, siempre va a ir al cielo, pero Dios lo va a disciplinar, Dios lo va a castigar, ¿verdad? Ahora, muy bien, ya tenemos la salvación, ya fuimos salvos, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos que hacer después de la salvación? Tenemos que tener comunión. ¿Qué es comunión? Venir todos los sábados al colegio, a aprender, a escuchar, a hacer las tareas, a traer la Biblia. Tenemos que venir a tener comunión. Hoy tenemos comunión. Los que estamos aquí estamos teniendo comunión. Dice San Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿verdad? Entonces, en la comunión está Jesús. Cuando estamos escuchando la palabra, cuando estamos estudiando la palabra, estamos teniendo comunión. Estamos permaneciendo en Jesús,
¿verdad? Entonces, ahora ya él ya hoy fue salvo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Venir todos los sábados a aprender, a escuchar la palabra, ¿verdad? ¿Qué más? La palabra. Dice 1 Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Los bebés lloran y lloran para que les den leche, ¿verdad? Y ya cuando tienen la pancilla llena ya dejan de llorar. Entonces nosotros hoy somos bebés, los que recibieron la salvación son como bebés. Entonces, ¿qué tiene que? La palabra, escuchar la palabra, ¿verdad? Y leer la palabra, hay que leer la Biblia, ¿verdad? Después de ser salvos, leer la palabra. ¿Qué más tenemos que hacer? La oración, tenemos que orar, ahora hay que orar. Dice San Juan 14:4. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré, dice Jehová, dice Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar, ¿verdad? Entonces tenemos que tener comunión, tenemos que leer y escuchar la palabra, tenemos que tener oración, tenemos que orar, ¿verdad? ¿Qué más? Predicación, ¿verdad? Tenemos que predicar. San Marcos 16:15. Y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Predicar, ¿verdad? Como Stacy ahora me dijo, yo le voy a ir a enseñar lo que hoy aprendo a un amigo que no pudo venir, a un primo, ¿verdad? Entonces, ir a predicar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Invitar. Ahora ya él tiene que invitar a un amigo, a alguien de la casa, decirle, vamos al colegio de la iglesia para que aprendan igual que estoy aprendiendo yo. Y no solo ya él, sino todos los demás, ¿verdad? Todos los demás tenemos que predicar. ¿Y cuál es la forma de predicar? De invitarlo al colegio. Vamos al colegio los sábados, ¿verdad? Para que aprendan. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos que orar, predicar, tener comunión y la palabra. Sí, vean chicos, hasta aquí esto es hoy. Pero vea, vamos a orar y rápido van a consultar con los maestros. Y después vamos a ir para el refrigerio ya para irnos. ¿Está bien? Entonces, cada uno busca a su maestro y consulta, ¿verdad? Con los maestros. Si tiene alguna duda, si todavía tiene alguna pregunta, lo hace con los maestros y después vamos al refrigerio. ¿Está bien? Muchas gracias por poner tanta atención y por venir. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, porque tu amor y tu misericordia, Señor, nos alcanza cada día y todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque hoy aprendimos que por tu amor y tu misericordia mandaste a tu Hijo Jesucristo a salvarnos, a pagar el precio de nuestro pecado, Señor, porque nosotros teníamos que morir, teníamos que ir al infierno por nuestros pecados y Jesús vino a cumplir esa hora, Señor. Él vino a morir por nuestros pecados en la cruz, Señor. Gracias porque en esa cruz obtuvimos un perdón eterno, una eterna redención. Gracias porque tu palabra dice que tú no te vas a acordar de nuestros pecados. Ya tú nos vas a ver como hijos y no como pecadores, Señor. Te damos gracias por cada uno de los muchachos que hoy escucharon y entendieron, Señor. Te pedimos que esa palabra no quede en su mente, sino que baje en su corazón y que puedan vivirla y sentir esa palabra en sus corazones, Señor. Damos gracias también, Señor, para que ellos puedan venir cada sábado y sigan creciendo a través de tu palabra. Damos gracias ahora por las consultas que vamos a hacer, Señor, para que alguna duda que haya quedado ahí pueda ser evacuada y que ellos se vayan sin ninguna duda, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.